Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a la decimocuarta edición de Causa y Efecto. Eh, Hoy día queríamos conversar sobre algunos temas que están relacionados con la situación en general, pero del Perú en particular. Y, eh, y alguien nos sugirió comentar una frase: el pobre es pobre porque quiere, o algo así. César, ¿qué piensas así? Buenas noches. Buenas ¿Qué piensas noches. de eso? Es una frase trillada por gente de la derecha peruana, y que dice pues que cualquier persona podría obtener una posición privilegiada en la sociedad siempre y cuando se esfuerce, ¿no? Es un Claro, poco de contexto. Pero yo creo que es amplio el tema y podemos hablarlo a nivel educativo escolar, es un tema, a nivel educativo universitario es otro tema. Y luego los prejuicios de las empresas para contratar gente de universidades nacionales. O sea, el perfecto. espectro es bien amplio y creo que deberíamos empezar hablando por el tema de la educación escolar, donde hay grandes carencias, sobre todo en los colegios nacionales, ¿no? Ok, yo solo quería agregar algo que creo que es importante para que, digamos, se conozca mejor de dónde viene todo esto, porque todo esto es producto de la doctrina neoliberal. La doctrina neoliberal básicamente es lo mismo que la escuela austríaca. No es liberalismo, por si acaso, lo digo porque mucha gente confunde, mucha gente cree que el neoliberalismo es igual al liberalismo. No, el liberalismo original es fines del siglo XVIII. Varios filósofos, pero sobre todo en lo económico, Adam Smith fue el que se le considera el padre del liberalismo, pero Adam Smith en sus libros no es lo que se cree que es. O sea, Adam Smith tiene una serie de párrafos donde habla de la necesidad de la participación del Estado, donde habla de la necesidad de evitar los abusos de la clase empresarial, también de la clase trabajadora cuando tiene más poder, etcétera. Pero Alan Smith habla de la necesidad de que la educación y la salud sean públicas. Es decir, Adam Smith es liberal y eso es liberalismo, pero el neoliberalismo es otra cosa, pues. El neoliberalismo es una corriente que parte de una filosofía distinta. La posición filosófica del neoliberalismo, y esto es lo que hay que conocer, no es igual a la del liberalismo. El liberalismo tenía como finalidad crear un sistema económico que beneficiara a toda la sociedad. El neoliberalismo, en cambio, parte de una premisa que para ellos es fundamental. La sociedad no existe, dicen. La sociedad no existe. O sea, los individuos se relacionan solo por razones económicas, no afectivas ni nada por el estilo. Y es importante entender esto, y hago esta digresión al comienzo, porque así pueden entender, por ejemplo, lo que dice Milei. O sea, mucha gente dice Milei está loco, posiblemente sí, pero lo que dice es parte de la ideología esta que le digo, neoliberal. Cuando Milei dice la justicia social es una estafa, etcétera, es una aberración, tiene razón de acuerdo a su ideología, porque si la sociedad no existe, ¿cómo va a existir justicia social? ¿Qué sentido tiene la justicia social en un grupo de personas que cada uno busca su propio bienestar y su propia mejoría sin importarle qué pasa con el resto? Entonces, tiene que entenderse esto porque, digamos, de otra manera estamos en una confusión muy grande y el problema es que esta doctrina neoliberal que nunca se ha explicitado claramente, nunca se ha dicho qué es el neoliberalismo, o sea, se confunde con libre mercado, empresa privada, no, 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 eso es parte del liberalismo, eso es incluso, la empresa privada puede ser incluso parte de otras teorías que tienen una tendencia mucho más radical, pero que se sepa. Y creo que esta frase, el pobre es pobre porque quiere, es caja también dentro de lo que es la doctrina neoliberal, que cada uno se esfuerce para conseguir lo mejor que pueda y nadie tiene que hacer nada ni preocuparse por él. Sí, perdón, César, creo que era interesante hacer esta digresión. Importante, Daniel, porque inclusive el neoliberalismo ni siquiera es una corriente necesariamente compatible con el consenso de Washington. Muchas veces lo utilizan el consenso de Washington como una parte del neoliberalismo. Cuando se revisa bien el consenso de Washington, tiene concepto de organización del Estado, Claro,
habla un poco de la apertura de la economía, pero no es neoliberalismo, y menos la prédica libertaria que tiene este No, Milei. no, no, Claro, son los excesos y las interpretaciones muy particulares que terminan en individualismo, exactamente, exactamente, liberalismo, consumo con mucho egoísmo, ¿no? exactamente. Y uno de los temas, Eh, sí, sí, adelante. uno de los temas principales es la educación, que ya hablaremos en el desarrollo. Claro, porque, a ver, eh, esto del pobre es pobre porque quiere, supone una serie de cosas que no están dichas en la frase, ¿no? Supone que todo el mundo tiene las mismas condiciones, la misma preparación, la misma posibilidad o la misma facilidad para desarrollarse. Y creo que en medios como el nuestro eso es particularmente falso. Este, vamos con la educación. Claro. Claro. Mira, digamos, la apertura del mercado en los 90, la apertura de la participación privada, la promoción de la educación privada, lo cual no está mal. El tema es que no puede descuidar la educación pública porque no todos pueden pagar una educación privada, ¿no? Entonces, a nombre de la apertura de la educación privada, se abandonó la educación pública. Y el abandono de la educación pública hemos tenido colegios primarios y secundarios de muy bajo nivel, con muchas carencias de infraestructura, con muchas carencias para el profesor tiene que transmitir valores y conocimientos. Y esa carencia se transmite al alumno, que sale un alumno como egresado con una serie de deficiencias formativas, Claro. que ya cuando va a la educación superior ya está en un problema, ¿no? Entonces, muy diferente un colegio privado de altos recursos de parte del padre para que lo pague, donde empieza ya teniendo casi como segundo idioma, por ejemplo, el inglés, ¿no? Cosa Claro. que no se puede tener un colegio estatal, porque hasta el español se transmite muy mal, ¿no? Entonces, hay un tema, un contexto de infraestructura, hay un contexto de la falta de capacitación del profesor, hay un bajo salario del profesor. Todo este es un mundillo que lleva a un egresado de un colegio nacional en suma de ventaja respecto a aquel que va a un colegio privado de alta calificación, de altas pensiones, porque también la proliferación de colegios privados, hay muchos de ellos que tienen las mismas carencias que la educación pública. Sí, sí, Entonces, sí. y eso yo creo que eso hay que mirar, porque de ahí parte la posibilidad de tener una educación superior y luego ser competitivo en un mercado cada vez más exigente, ¿no? Exactamente. Y esto hace que por ejemplo, en los países, en casi todos los países europeos, la educación es pública y gratuita. En algunos países incluso es pública y gratuita desde el nido hasta la maestría. Pero ¿por qué es pública? ¿Por qué es pública y gratuita? Porque se podrá pensar es que los alemanes o los suecos o los noruegos no tienen para pagar el colegio. Es una tontería, claro que pueden pagar el colegio. ¿Por qué es pública y por qué es gratuita? Porque ese es el gran igualador. La educación es el gran igualador. Todos van a recibir la misma calidad de educación. Todos van a tener acceso a la educación y van a recibir la misma calidad de educación. Los que más destaquen por sus méritos, entonces serán los que obtengan las mejores colocaciones. Pero no va a estar supeditado a dónde naciste, qué apellido tienes o cuál es la fortuna de tu familia, que es lo que pasa desgraciadamente en países como los nuestros. Claro, por ejemplo en el tema de la infraestructura, ¿no? Hay pues colegios estatales con graves carencias, o sea, desde falta de techo, por ejemplo, en las escuelas. El Fujimorismo en los 90 se puso una meta de infraestructura, un colegio un día, igual con graves defectos constructivos, ¿no? Había, y eso lo pretendió plantear como una reforma educativa, era una reforma de infraestructura que sirve en la educación, que no estuvo probablemente bien diseñada, sirvió de algo, pero eso no era todo. Había que tener la formación profesional y la infraestructura en los 90 hacia adelante no solamente era pues tener material no en la construcción, sino el equipamiento. Y el equipamiento de los 90 a la fecha ha evolucionado mucho, sobre todo por el tema informático. Claro, Tú ir a un colegio, digamos, estatal, donde la computadora casi se desconoce, o hay un
serios posibilidades de acceso no hay para todos. Eso ya es un gran problema. Y los alumnos, cuando van a sus domicilios, hoy día, claro, el teléfono celular ha ayudado en algo a eso, pero cada día el acceso a la tecnología actualizada requiere niveles de ingresos superiores. Para el ciudadano muy corriente, para el estudiante, para su familia. Tú no puedes tener acceso a todo porque cada día el equipamiento va quedando con una obsolescencia muy rápida que si no tienes acceso económico, sencillamente te vas quedando atrás. Imagínate en los colegios nacionales, ¿no? Pero, y los gobiernos no hacen nada para solucionar eso, ¿no? No he visto ninguna acción de gobierno así decidida para mejorar sustancialmente la educación pública. No sé si tú en los últimos años. Y claro, la diferencia, lo que decía antes, la diferencia entre la educación que recibe el que va a un colegio privado y en buena hora si puede pagarlo, perfecto. Y el que va a un colegio público que no puede pagar es tremenda. Y eso provoca pues una desigualdad como la que se está viendo en estos países. Y no hablo solo del Perú, hablo también de Chile, de otros países que han aplicado este modelo. Claro, y la semana pasada, Daniel, justo hablaba yo del caso chileno y el famoso baile de los que son, que es una canción de los prisioneros dedicados a la diferencia en la educación. Es una canción del año 82, o sea, 9 años después que Pinochet ya había tomado el poder y que supuestamente era un gran reformista. Pero en ese Ujú. reformismo se había un privilegio a la parte privada y la educación pública también se había quedado desfasada. Entonces, es un mal de los 80 que el Perú lo hemos tenido de los 80 y los 90 y en los 90 las diferencias se agrandaron, porque el colegio estatal se fue quedando de lado. Y luego viene un gran prejuicio, ¿no? En la sociedad, Claro, que los estudios peruanos publicó un libro que se llama ¿De qué colegio vienes? claro, claro. Ese es un gran tema, pues un prejuicio ya social. De decir, pues, no es lo mismo que estudiar en Fe y Alegría que estudiar en Newton o en el Markham, ¿no? O en el Pestalozzi. No es lo mismo. Ya hay una frase de una ministra de Economía que no fue muy exitosa, además tuvo paso bastante desdichado por la economía peruana, que es Manetón Alba, ¿no? Que Ok. empezó su gestión diciendo, es que no todos somos iguales. Sí, pues, no es que no todos somos, no somos iguales, por supuesto, porque empieza desde el colegio por la formación y de cómo te ven también una vez que sales del colegio. Muy importante para integrar socialmente, saber de qué colegio eres. Este es un tema de Y, integración social, y ¿no? para, y para, y para porque también hay un factor que afecta a la economía en este sentido. ¿Cuántos son las pensiones en los colegios privados? ¿Cuánto gasta una familia promedio en pensiones, digamos, si tiene dos hijos, para pagar el colegio de sus hijos? Me parece, no sé si haciendo cuentas rápido uno llega a la conclusión de que las ganancias de estos colegios son excesivas, ¿no? ¿Quién controla eso? No, nadie, el libre mercado, El libre mercado. el mercado predatorio con lo que no tiene. Mira, usted está revisando las tarifas de los colegios top de Lima, Markham, Newton, Roosevelt, Mm, hablando de $1.700 por alumno, pero no solamente la pensión, ¿no? Porque estamos hablando de 1.700, más de 5.000 soles, claro, digamos, en un alumno. Pero no solo es la pensión, Daniel, es la cota de ingreso. La cota de ingreso de estos colegios estaba bordeando los 15.000 o 18.000 dólares. Y eso ahí ya no es asequible a cualquiera. Imagínate, pues, una familia con dos hijos. O sea, 35.000, 36.000 dólares para ingresar a un colegio de estos privilegiados. Por supuesto, no se puede prohibir con la apertura de los mercados, pero ya que es una diferenciación social, ¿no? Pero no solamente es que tenga los 15.000 o 18.000 dólares, ¿no? Sino también de una especie de pasar por un cernimiento previo social. claro. Y eso ya es discriminatorio, ¿no? Entonces, ahí tienen los colegios de alto rendimiento, la gente que va a ir a trabajar en los altos cargos
de la empresa privada. Generalmente ese alumno no termina trabajando en el Estado, ¿ah? No, Trabaja en el privado, detesta al Estado. este está el Estado, sí. De una forma no detesta pero al Estado. Y cuando ya vas al tema universitario, escalando ya en niveles, ya viene la universidad, no es la universidad privada. En la Universidad Nacional, eh, generalmente se han quedado los temas muy técnicos. Yo, por ejemplo, soy una Universidad Nacional y de provincia. Yo soy la Universidad San Miguel Gonzaga de Ica. Pero yo estudio mecánica eléctrica. Pero en mi época, digamos, los egresados, éramos poquísimos, seis en mi promoción. Y la ingeniería mecánica eléctrica existía en San Luis Gonzaga de Ica, en Huancayo, existía en la del Callao, posteriormente había en Arequipa, y la UNI, ¿no? La UNI, claro. La UNI. Entonces, ¿qué ocurría? Yo soy uno de los privilegiados que la gente de la Universidad de Ica, los pocos que habían egresado, habían copado Electrolima. Y era una, digamos, y preferían los egresados de la Universidad de Ica para Electrolima. Se creó una especie de gueto ahí de la Universidad de Ica en Electrolima, y luego el presidente de la empresa de Electrolima, que era la Universidad de Ica, pasó a ser presidente de CEAPAL, y se creó otra especie de cuota de mercado. Pero eso es un privilegio. Pero los temas tecnológicos se quedan en la Universidad Nacional, pero los temas administrativos, economía, administración, se fueron a la universidad privada. Yo Y también estudié en la universidad pública, en estatal, en la Universidad de Ingeniería, justo. Y me acuerdo de algo, siempre una gran lección y me enorgullezco de eso, que es, la universidad era, como decía antes, el colegio, la universidad también era gran igualador, porque a la universidad de ingeniería accedía gente de todos los niveles, no solamente los que iban en auto, también los que venían en esa época venían desde Comas caminando, pero dentro de la universidad, a la hora de dar clases, a la hora de estudiar, todos eran iguales. Y ahí se creaba una conciencia muy distinta a la que se saca ahora de una universidad privada donde todo el mundo está pagando un montón de plata y evidentemente hay una discriminación, no digo voluntaria, pero hay una discriminación en ese sentido. Y las universidades públicas se han ido quedando rezagadas, lamentablemente, por lo menos en la opinión de la gente. Mucha gente, yo no sé si porque el examen es más difícil, por otras razones, piensa que la universidad pública está mal, que es un nido de terroristas y que no, ni hablar, eso no. Y han proliferado pues tantas universidades que a lo mejor serían un poco dudosas en algunos aspectos, no sé. bueno, mira, y en la universidad pública, que era una especie de nivelador de acceso a todos a un nivel de tener mayor o menor calificación, eh, se crea una especie de conciencia social también. Claro, a eso me refiero, sí. Claro, entonces, eso no existe hoy día, pues no, o sea, y eso genera un poco la politización también, lo cual no está mal, ¿ah? Pero la política en la universidad no es mala, Claro, por supuesto. otra cosa es que haya gérmenes así de tipo de inconveniente, pero en general practicar la política, hablar de política, enterarse de la política no tenía Y nada malo, era aparte, muy y conveniente. aparte la formación. Claro, pues, Claro, en ese tiempo, en los 70 también creo que era de los 70 se creaba pues el profesional comprometido, se hablaba en ese tiempo, ¿no? El profesional con conciencia social. Hoy claro, día ya casi hasta las universidades estatales siguen en determinadas facultades dejando eso de lado. La despolitización ha sido mala. La conciencia social y el arraigo al país es casi mínima. Mira, yo enseñaba en universidad estatal 34 años, entre la Universidad de Ica y San Marcos. mm, Y a mí me sorprendió, por ejemplo, San Marcos, en la cual estaba hasta hace 5 años. Y yo enseñaba en la Facultad de Administración, justamente el último año, mm, completamente apartados de la realidad política y social los alumnos, ¿no? Completamente apartados de una universidad como San Marcos, pero cuando salían al mercado y tenían buena formación, ¿ah? En administración, en economía, cuando salían al mercado venía una discriminación, porque la Universidad de San Marcos era tildada terruco, te claro, ponían, te claro, terruqueaban, te así, terruqueaban. Y era gente con mucha formación, gente que podía competir, pero ya tenía una etiqueta y eso es un gran problema para ellos. Muchos de estos profesionales terminan trabajando en forma independiente, porque el acceso
el acceso a trabajar en empresas importantes, simplemente comienza a ser denegado. Tú mira los avisos que hay, Exacto. tal o cual universidad privada, eh, proscrita completamente la universidad estatal, incluido la UNIA, Sí, incluido sí, la sí, UNIA. sí. Sí, Sí, sí. Ahí ponen los nombres de qué universidades deberían ser los postulantes, todas son privadas y, y- claro, y caras. y eso es un error también. Se pierden muchos profesionales en el camino por esto. Pero hay un tema, estudié ingeniería también, pero un tema, por ejemplo, en el derecho, Daniel. En el tema del derecho es bien importante, eso yo he ido mirando con cierta curiosidad. Mucho se critica al Ministerio Público y al Poder Judicial. Me pregunto, un egresado de la Católica de Derecho, ¿no? ¿Quiere trabajar en el Ministerio Público o en el Poder Judicial? No. Quiere ser abogado empresarial. ¿Y Claro, quiénes terminan en el Ministerio Público ¿cómo se llama? El Poder Judicial? Ni siquiera los de San Marcos, ¿ah? Que son generalmente litigantes, pero desde el punto de vista de defensa del derecho. Eh, Termina gente de universidades privadas de baja calidad. claro, claro. Ellos terminan en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, y mucho se critica. Pero mire ese juez, mire ese fiscal. Sí, pues, pero el sistema ha creado que vaya pues gente de universidades privadas de baja calificación a ocupar el Ministerio Público y el Poder Judicial. Mira los fiscales y jueces que tanto criticamos, se le ha traspapelado sus títulos, mira, por decir algo, le trajeron los títulos de maestría y doctorado de a las peruanas, por poner un nombre. De las peruanas, sí. Las Sí. peruanas, Y ya no existe, ¿no? que ya no existe, pero ahí entramos a otro tema, que es el tema SUNEDO, Daniel. Mira, SUNEDO ha sido muy criticado. Eh, pero yo creo que ha servido. Yo he estado enseñando en la Universidad Nacional hasta 2020 y la Universidad de Ica, por ejemplo, donde yo había sido egresado, fue no licenciada por SUNEDO. Y cuando me preguntaba yo mismo, ¿y está bien o está mal? Yo decía que está bien, porque había tantas carencias, tal laxitud en la formación académica y hasta en la infraestructura que ameritaban lo que ocurrió. Y luego, a las exigencias que se pusieron, pues ha sido en 2018, con las exigencias que se pusieron, en 2 años la Universidad de Ica mejoró en infraestructura, mejoró en forma curricular y en el 2020 se logró acreditar, se logró licenciar. Había exceso probablemente en la SUNEDO y eso ocurrió en el Ministerio de Educación, de contrataciones de consultorías realmente improductivas, ¿no? De favor, eso no está bien, pero sí cumplió un rol. Y luego aquí hemos retrocedido. Con las nuevas leyes, SUNEDO ha pasado a un segundo plano y a una segunda etapa, un SUNEDO 2.0, que es la réplica de la Asamblea Nacional de Rectores de antes. La actitud Es total, que hay muchos intereses privados ahí. claro. Claro, Entonces, sí. intereses privados de universidades de baja calidad encima. Exactamente, claro, claro. Entonces, hemos vuelto a eso. Entonces, la SUNEDO fue criticada por las consultorías de favor. Sí que sí la subieron, pero también no podemos volver a la razón de la Asamblea Nacional de Rectores, que permitía todo, que todo era posible en una universidad nacional y hasta privadas, ¿no? Pues terminaron manejando las privadas de baja calidad. Entonces, es un tema a considerar también, que ha sido muy criticada la SUNEDO, porque ha cumplido un rol, creo, que se pudo perfeccionar, pero últimamente ahora han destruido con la forma de manejarlo, ¿no? Y vamos a volver nuevamente a las universidades de bajísima calidad. El caso de, por ejemplo, la Garcilaso se desacreditó mucho en los últimos tiempos, con un rector que ganaba 1 millón de soles. 1 millón de soles, Claro, y por supuesto, dentro de ese millón, imagino, había prebendas a políticos que seguro. permitían su subsistencia. Pero ahora estamos volviendo, están ganando una acción de amparo y nuevamente la Garcilaso va a poder probablemente licenciarse. Ese retroceso, ese gran daño, y entonces vamos al tema, pues el pobre es pobre porque quiere, no, el pobre es pobre porque lamentablemente no tiene acceso a una educación que le permite ser competitivo en el mercado y cada Exacto. rol del Estado ha desaparecido en eso. Y porque estamos dentro de un sistema
como no se preocupa por el resto de la sociedad, hay mucha gente que vive en pobreza y que no tiene cómo subir, cómo salir adelante. Habrán excepciones, por supuesto, y felicitaciones, pero no es la regla. Y tenemos un país en este momento con cerca de 10 millones de personas viviendo en pobreza y cuántos muchachos ahí que con capacidad seguramente se pierde. Y es una pérdida para el país, por supuesto. Y esos no son porque quieren, eso es porque hay un sistema que lo permite. Es un sistema perverso que los políticos no quieren ver. Estamos en una época electoral o preelectoral, con una cosa bien atípica, que creo que el mercado está funcionando con los partidos. ¿Sabes? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay proliferación, pero los candidatos a la presidencia se han ido bajando del carro. Y entonces yo creo que va a haber más partidos que candidatos. Este, y el valor de los partidos que cobran hasta cupo para que se integren va a ir perdiendo valor. El mercado que tanto se prolifera o tanto se propagandiza está actuando con los partidos políticos. Pero ya aparecerá algún candidato que quiera alquilar un partido, aunque vaya a perder. Eso se ha dado en todas las elecciones. Una Sí, cosa pero digamos, están faltando candidatos y ese va a está ser faltando. años. Te están sobrando más partidos que candidatos. La pregunta es, ¿quiénes van a ser los candidatos presidenciales? Pero Mira, es curioso que pase eso en un país donde aparentemente todo el mundo cree que puede ser presidente, ¿no? Eso lo hemos visto, pero ya están escaseando los ya están presidenciales. escaseando los presidenciales, caramba. Entonces este tema de, digamos, de la formación académica, de la discusión de los temas de la educación, que es lo que permite igualar y acceso a una mejor vida, sencillamente pasan a segundo plano, porque hasta los propios partidos han proliferado y su valía está cayendo y no hay candidatos. Lo que hay es partidos, más que candidatos. Tú listas 30 candidatos, no listas 30 candidatos, listas 30 partidos. No sabes quiénes van a postular, inclusive en partidos tradicionales, ¿ah? Eh, así que, Ojalá que los candidatos que se presenten con más fuerza, que sean más aparentes, en todo caso, hablen de la educación, sería interesante, ¿no? Que hablen de estos temas, porque, como te digo, yo no he escuchado hablar de estos temas y son temas sangrantes, ¿sabes? Este es un tema fundamental para que un país pueda aspirar a, ya no sé si la palabra desarrollarse ya es muy grande, pero a tener un mejor nivel de vida. Con un sistema educativo como el que tenemos, eso es casi imposible. Cada vez habrá más gente marginada y la desigualdad será mayor. Y todo eso son factores que económicamente son perjudiciales, totalmente perjudiciales para la posibilidad de un país. claro, porque mucho se habla de la competitividad, ¿no? Claro, Hemos salido a tal lugar de la competitividad, vamos retrocediendo, sí, 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 pero eso tiene que ver mucho con el recurso humano. Y el recurso sobre todo. humano no tiene formación, entonces, ¿qué competitividad podemos ganar? Pues, entonces, eso no están mirando y los candidatos no lo ven. Entonces, eso que el pobre es pobre porque quiere, está cayendo en aquello mismo que lo pregonan, porque sencillamente está atentando contra la competitividad que tanto reclaman, ¿no? Ok, César, este es un tema que da para mucho, lo seguiremos tratando y seguiremos hablando de este y otros temas relacionados con esto. Yo creo que es importante, tú lo has mencionado también, que las personas tomen conciencia de en qué medio estamos viviendo, cuáles son los problemas, qué sistema nos está manejando, etcétera, etcétera. Porque si no hay una población educada en el mejor sentido de la palabra, es muy difícil que el país pueda cambiar o mejorar, ¿no es cierto? Tiene que ver conciencia social. Tiene que haber conciencia social, que no es una mala palabra, es algo que Ah, existe en todas no, partes. no, Es como que, habla de conciencia social comunista, ¿no? te van a decir, te van a decir. Ok, Bueno, en la próxima semana seguiremos hablando de estos la temas. próxima semana seguiremos. Un Un abrazo. abrazo para todos, cuídense, chao.